Entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros Nori Pinella, candidata a la vicepresidencia con Yacu Pérez. Nori, ¿cómo está? Qué gusto, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Por favor, ¿me confirma que me puede escuchar? Perfectamente, muchísimas gracias. Voy a hacer una breve reseña de usted. Entiendo que esta es la primera vez que usted participa en una elección de dignidad popular. Posee una amplia formación académica, incluyendo un PhD en Dirección Estratégica de Empresas, un máster en Dirección Financiera desde ESADE Business School, un Master of Science en Finanzas de la Universidad Adolfo Ibáñez, también un MBA del IDE Business School y una licenciatura en Ingeniería Comercial de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Siendo, Nori, estas unas elecciones para un gobierno de transición que se enfrentará a una fuerte oposición y una configuración lejos de formar mayorías dentro de la Asamblea Nacional, ¿por qué ha decidido usted buscar una carrera política en este momento? Bueno, buenas tardes a Notimundo, buenas tardes a todos los radioescuchas. Gracias por el espacio. Lo primero, comentarles que cuando uno ha estado al servicio de la comunidad, realmente estas decisiones no son un aspecto que uno tiene que improvisar. Alguien tiene que tomar la decisión de hacerlo. Hemos visto todo lo que ha sucedido en el país en las últimas décadas y somos justamente nosotros los ecuatorianos, gente que está preparada, pero sobre todo gente honesta que puede presentar una propuesta al país. Por lo tanto, es ampliar el servicio que yo hago a mi comunidad, a mis estudiantes, trasladarlo al pueblo ecuatoriano. Esa es la decisión por el cual hoy estoy en esta contienda electoral y por el cual junto a Yacu Pérez presentamos esta propuesta de trabajo, un plan nacional para el Ecuador, pero que tiene esta característica también, este nuevo gobierno, como usted lo ha mencionado, es un gobierno de transición, donde tenemos el compromiso de establecer bases sólidas y fuertes para el cambio de la estructura del Estado, con acciones específicas, pero que por supuesto no implica la solución o erradicar todos aquellos problemas que hoy tiene el Ecuador, que lo arrastramos de las últimas décadas y que hoy tenemos la decisión de establecer estas bases en este gobierno de transición. Ahora, Nori, entiendo, pero ¿usted cree que necesita el país en este momento personas que ocupen puestos políticos tan importantes como la vicepresidencia de la República sin tener ninguna experiencia en la política ni en la gobernabilidad? La experiencia que tenemos es una experiencia de gestión, la experiencia de servicio y por supuesto la formación académica. Cuando hablamos de la experiencia, si es política, nosotros trabajamos una característica que hoy necesita la política ecuatoriana, que es poder trabajar en los consensos, en el diálogo, en las mesas de trabajo, con propuestas y no con ideas que están en las nubes sin poderlas concretar. Y eso representamos aquellos que han tenido o pueden decir que tienen una experiencia en la política del país. Yo creo que si regresamos a ver las últimas décadas de cómo funcionaba el Ecuador, ahí también está una explicación de por qué no son la opción que hoy necesita el pueblo ecuatoriano. Y estoy segura que el pueblo ecuatoriano lo reflexiona y es consciente de este cambio que requiere el Ecuador, con gente cuya primera carta de presentación es la honestidad, que hemos estado al servicio de nuestra comunidad y que hoy lo ampliamos. Yacu ha trabajado en su lucha social con convicción, de manera pacífica, entregando propuestas, y yo he estado desde el servicio también en la academia como él, también con propuestas a través de la investigación para la sociedad. Ahora, Nori, Jaime Carrera, economista y miembro del Observatorio de la Política Fiscal, ha advertido que el déficit fiscal, más gastos que ingresos, pasará de 2.000 millones de dólares en 2022 a 5.000 millones de dólares hasta diciembre de 2023. Es decir, al Estado ecuatoriano le van a faltar un total de ingresos por 5.000 millones de dólares para poder cubrir sus gastos más básicos: el pago de deudas pasadas, las transferencias al IES y los gobiernos locales, entre otros. Si el candidato Yacu Pérez
está en contra de la explotación minera y también se ha pronunciado a favor de la consulta de los Yasunidos, es decir, que se deje el petróleo bajo tierra. ¿Cómo lograr que el Estado se pueda sostener económicamente? ¿Cuál sería el plan de este binomio en el que usted participa para reducir el déficit fiscal sin recurrir a la explotación de recursos naturales? En efecto, la caja fiscal es un problema que hoy lo tiene el Ecuador, que lo tiene el gobierno nacional y que debe saber cómo afrontar esta realidad. En este sentido, hay otras acciones que pueden mitigar esta realidad y lo primero es que el pueblo ecuatoriano conozca que de acuerdo al último estudio de CEPAL, 7.600 millones de dólares pierde el Ecuador por corrupción. Por lo tanto, tenemos acciones con las cuales podemos recuperar fondos que se diluyen a través de la corrupción con la reingeniería de todos los procesos que tenemos en los organismos del Estado, a través del cual, a través de la Secretaría de Transformación Digital, podamos identificarlos, podamos que sean ágiles, dinámicos y que sobre todo permitan llevar procesos de transparencia, con el cual podemos tener ahorro de recursos que se puedan trasladar a las necesidades de la obra pública y del servicio social. Eso como una de las acciones. Luego también esta propuesta de aquello que está vinculado con la administración del Estado, del OCP, con el cual pudiéramos generar 117 millones anuales de ingresos adicionales de lo que tenemos a través de los contratos del OCP. Esto como una de las alternativas y de aquellas opciones que también tenemos de financiamiento de bonos de compensación por emisión de CO2, que lo podemos negociar en el mercado internacional y que podemos hacer la recuperación de flujos. También es importante señalar que en el caso de que el pueblo ecuatoriano decida en la consulta popular de que gane el sí, y esto significa mantener las reservas bajo tierra, también comprender que no son acciones inmediatas. Vienen otros aspectos que están vinculados al que es el proceso de poder hacer la terminación de contrato y de las normativas internas que permitan hacer esta transición. Entonces tenemos un periodo para la revisión y por lo tanto todas estas acciones que las he mencionado como parte de un plan para poder compensar estos ingresos que hoy lo tenemos de la extracción. También Yaco ha dicho que en caso de llegar a la presidencia de la República convocará pues justamente para hacer estos temas de mantener los recursos naturales intactos como la minería en zonas sensibles. Va a ser una consulta popular para preguntarle a la ciudadanía ¿qué otros temas se van a poner dentro de esa consulta? Por ahora se ha hablado con relación a extractivismo de la minería, que también será sometida a la voluntad del pueblo ecuatoriano. Veremos qué otros aspectos de coyuntura nacional se tendrán que tratar y poner a la consideración del mismo. Esto con relación a extractivismo y una postura clara del candidato Yacu Pérez, del binomio presidencial, y bueno, iremos analizando qué otros temas de interés nacional pudieran plantearse para consulta popular. Es que este era un tema que se había llegado en acuerdo con los, justamente con Democracia Sí, ¿no? El tema de la consulta. Sí, es un tema que hay dentro del planteamiento de la alianza, que hoy se presenta, claro que se puede, pero también indicarle al pueblo ecuatoriano que cuando mencionamos este binomio de la diversidad, donde podemos en la diversidad, en comprendiendo que hay diferencia, pero que siempre va a haber una conciliación. También decir que no hay una postura única en la alianza, son todos los grupos sociales los que deben de intervenir en las propuestas al gobierno nacional y sobre el cual plantearemos una consulta popular. Una consulta popular cuya propuesta al pueblo ecuatoriano sea de argumentos de ambas vías y posturas, de poder nosotros tener como gobierno la responsabilidad de poder informar al pueblo ecuatoriano sobre las ventajas y desventajas que pudieran existir con cada alternativa y donde se pueda decidir en función de preparar al pueblo para este momento, que es clave. Ahora, según las encuestas de opinión, pues el principal problema de los ecuatorianos no es precisamente el cambio climático, ¿no? Y los temas ecológicos, sino la inseguridad. Ese es el principal problema, la principal preocupación de los ecuatorianos. ¿Cuál es el plan para contrarrestar justamente los altos índices de inseguridad y la violencia que atravesamos en el país? El problema de inseguridad es una realidad que hoy aqueja, que preocupa y que hoy no permite la tranquilidad en las familias ecuatorianas.
en todas las provincias a nivel nacional, independientemente de las condiciones socioeconómicas. Una de las principales acciones que se plantea en este plan de gobierno, que es un gobierno de transición, justamente mencionamos aquello que está vinculado a la administración del sistema penitenciario. Por lo tanto, una acción es hoy, el crimen organizado se dirige desde las cárceles. El crimen organizado, para los aspectos que se relacionan para marcar territorio, son operativos que salen desde las mismas cárceles. Hay dos acciones. Los primeros, desde dentro de la administración pública, en la administración de los sistemas penitenciarios, por supuesto, todo aquel equipamiento y tecnología que permita la detección de los ingresos, salidas de armas que hoy, como hemos visto, es algo que están dentro de las cárceles, que también es un sistema interno de administración donde hay altos niveles de corrupción y que planteamos desde esa primera instancia, desde la administración pública, hacer los correctivos, pero también de otras decisiones donde se requieren mano firme para separar a las personas que están prohibidas de la libertad, a los reos sentenciados, que estén clasificados o organizados por los delitos y por el nivel de crimen o tipología que han cometido, y no por pandillas como hoy ellos están o permanecen dentro del sistema penitenciario. Entonces, eso es la primera acción que debemos de combatir, pero sin lugar a dudas no son acciones independientes. Hay muchas acciones paralelas para que funcione un plan de seguridad que restaure esta paz que hoy necesita y la tranquilidad que necesitan hoy las familias ecuatorianas. En paralelo también tenemos todo aquello que está relacionado a la revisión de puertos y fronteras de los ingresos de armas y de poder tener mano fuerte para el control y la ejecución de ellos. Adicional, el equipamiento que necesita la Policía Nacional para que pueda ejercer su rol con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Tenemos nuevos policías que han terminado el proceso de formación, pero no tienen su equipamiento. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de poder tener acciones que sean integrales y concretas para poder dar el soporte y poder subsanar e ir disminuyendo todos estos niveles que tenemos de inseguridad? Nori, en 1 año y medio, ¿cuáles son sus objetivos a los que espera llegar con su binomio? El plan de gobierno avanza y avanzará en función de 4 ejes, si así lo decide el pueblo ecuatoriano, a través del binomio Yacu Pérez-Nori Pinella. Tiene 4 ejes, el uno que está sobre seguridad, el de economía, el de la gobernabilidad y por supuesto el del compromiso y el cuidado ambiental. Dentro de los objetivos que se han planteado, ellos están integrados en una serie de acciones, específicamente en las competencias asignadas o los ejes principales que va a abordar la Vicepresidencia de la República está educación y salud, sin que esto signifique que estemos aislados o separados de todos los ejes estratégicos que se necesita revisar y atender en el país. Ahora, como objetivos específicos dentro de educación, la Vicepresidencia de la República tiene el desafío de trabajar en el nuevo modelo educativo que requiere la revisión y que está contemplado para el año 2024 e implementación en el año 2025. Asimismo, dentro del modelo educativo, las aristas que están vinculadas a infraestructura educativa y también a la formación de nuestros docentes. No hay un nuevo modelo educativo para el Ecuador sin que tengamos preparados a nuestros maestros. Y una promesa que está para nosotros, el pueblo ecuatoriano, es atender la educación en la ruralidad, regresar a las escuelas comunitarias. Se estableció el plan de las unidades educativas del milenio sin considerar la realidad nacional y la ubicación geográfica que existe entre los recintos, las poblaciones rurales, hacia donde se estableció la unidad educativa del milenio. Y hoy no tenemos la asistencia de niños y de jóvenes a las escuelas por esta realidad. No se pueden tomar este tipo de decisiones desde un escritorio, trabajar con una cartografía sin entender la realidad nacional y la realidad que viven las comunidades. Nori, muchísimas gracias. A usted, muchas gracias, ¿sí? Y muchas gracias a las radioescuchas. Agradecemos a Nori Pinella, candidata a la vicepresidencia con Yacu Pérez.